Por eso les hago este video, les quería contar sobre mi experiencia en el Mundial 2014. Ay, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo tengo una melliza que ella es muy fanática del fútbol, muy fanática. Teníamos desde chiquita un sueño que era ir a un mundial, así que cuando nos enteramos que el mundial iba a ser en Brasil, empezamos a ahorrar para poder viajar, para poder estar ahí. Yo estuve trabajando en una marca muy conocida, deportiva, para poder ahorrar la plata para poder viajar. Pero no solo era juntar la plata, también era conseguir las entradas. Como hay tanta demanda, todo el mundo quería ir al mundial, venden las entradas por distintas etapas. Primero es una etapa de orden de llegada, después es una etapa de sorteo, después pasa un tiempo y vuelven a hacer orden de llegada, sorteo, pasa otro tiempo y vuelven a hacer orden de llegada y sorteo. En el primer orden de llegada nosotras no pudimos comprar las entradas y en el primer sorteo tampoco. Estábamos muy tristes cuando no salimos sorteadas, me acuerdo. Pero después de, creo que pasó un mes o 2 meses cuando hicieron de nuevo el orden de llegada y tampoco pudimos hacerlo. Pero en el segundo sorteo salimos sorteadas. Ay, era como un alivio porque veíamos nuestro sueño ahí nomás para alcanzarlo, ya súper cerquita. Nosotras compramos las entradas para el partido de primera fase contra Irán y contra Nigeria. Así que bueno, una vez que ya teníamos nuestras entradas, éramos pura ansiedad y nada, había que esperar el momento para empezar el viaje. Obviamente también planeando todos los bookings, todos los vuelos. Compramos los vuelos con una aerolínea que se llama Gol, que es una low cost. Y bueno, viajamos. Llegó el día del viaje, ya en el avión se empezó a sentir el aire mundialístico. En el avión empezaron todos a cantar las canciones de Argentina, todos alentando y se sentía toda esa vibra, no podíamos más de la emoción. Me acuerdo que para el primer partido que fuimos, que era en Belo Horizonte, nos quedamos en un hostel y el hostel estaba lleno de argentinos, súper buena onda todos, nos hicimos como un grupo re lindo de amigos. De hecho tengo todavía en Facebook a Kili y a Dani, les mando un beso. Así que organizamos con ellos para ir juntos a la cancha, al Mineirao. Y bueno, cuando llegó el día del partido estábamos todos luqueados con las camisetas. Nosotros nos pusimos unas vinchitas de flores, estábamos muy contentas. Pero había un problema. Nosotras teníamos el vuelo a Porto Alegre para ver otro partido unas horas después de finalizado el partido, que la cancha quedaba bastante lejos. Y como nosotros habíamos visto que había lockers en la estación de micros, decidimos que antes de ir a ver el partido, después de hacer el checkout, íbamos a llevar las valijas a los lockers para guardar los equipajes en la estación de micros y después íbamos a ir al partido, disfrutar y después volver a agarrar las valijas y tomarnos el vuelo a Porto Alegre. Esa era la idea. Entonces fuimos camino al estadio con los chicos del hostel y las valijas y todo, pero como era un día tan importante de partido con muchos turistas que iban para eso y se iban después del partido, todos los lockers estaban llenos, nos queríamos morir porque no sabíamos qué hacer con las valijas y no podíamos ir a la cancha con las valijas. Así que los chicos nos dijeron que ellos nos esperaban ahí mientras nosotras nos tomamos un taxi al hostel, apuradísimas, porque ya se acercaba la hora del partido. Dejamos las valijas en el hostel, que tendríamos que haberlo hecho desde un principio, no sé por qué no lo hicimos. Creo que es porque fue la primera vez que usé un hostel, entonces no sabía muy bien cómo funcionaba. Creo que uno de los chicos nos dijo que las podíamos haber dejado en el hostel. Entonces nos tomamos el taxi, fuimos al hostel, dejamos las valijas, nos tomamos el taxi de nuevo para volver a la estación de micros para juntarnos con los chicos, para tomarnos el bus para ir al partido. Pero antes de llegar a la estación de bus, yo veo a los chicos en la calle, el grupo ahí cantando y dije, uy, claro, ya se alcanzaron de esperar y dijeron, bueno, vamos yendo porque vamos a llegar tarde y nos vamos a perder el partido. Entonces nos bajamos del taxi corriendo y fuimos corriendo a donde estaban los chicos. Pero no eran los chicos. Resulta que eran otro grupo de argentinos que obviamente un grupo de argentinos de más o menos la misma cantidad, o sea, estaba lleno, pero con todos los nervios del momento pensé que eran ellos. Ya nos habíamos bajado del taxi, estábamos desesperadísimas y era como ¡no! Porque encima ya era re tarde. Pero por suerte, esos chicos tenían entradas VIP y estaban ahí esperando que la combi los vengan a buscar. Y justamente tenían 3 asientos libres. Así que nos dijeron que nos llevaban a la cancha. Y también se sumó un chico que no sé, estaba por ahí y también quería, obviamente todos queríamos ir a la cancha.
Nos subimos a la combi con ellos y fuimos al partido, llegamos así a la cancha súper rápido, que de hecho, como ellos tenían entradas VIP, la combi nos dejó adentro del estadio y nos salvamos de hacer toda la fila para entrar, que eso estuvo muy bueno. Así que quiero realmente agradecerles de corazón a esas personas. Voy a mostrar la foto por acá, que son los que nos llevaron a la cancha y nos salvaron la vida, porque creo que no hubiésemos llegado. De hecho, no sabíamos ni siquiera cómo ir a la cancha, no lo habíamos buscado. Suena como muy... pero es que eran mis primeros viajes y la verdad que yo era súper inexperta en esos momentos. Y bueno, esas cosas pasan. Cuando llegamos a la cancha, era un sueño hecho realidad. Ay, ese estadio era súper lindo. Todo el estadio se veía celeste y blanco. Los de Irán eran poquitos. Disfrutamos el partido, estuvo muy lindo. Y nos quedó de la cancha este souvenir súper lindo, que es un vaso del partido que, bueno, dice Argentina-Irán. Por las vueltas de la vida, justamente mi novio es de Irán. Yo no me imaginé en ese momento que iba a estar de novia con un iraní. En ese momento no tenía idea. Yo estaba súper concentrada en el partido, en toda esa vibra, la gente, cantando, alentando, que ni siquiera saqué fotos. Me olvidé, no me di cuenta. Tengo muy poquitas fotos de eso porque estaba muy metida en el momento. Que ahora me arrepiento de eso. Tendría que haber sacado y grabado y tener todo registrado. Ese partido ganamos obviamente. Después que terminó salimos. Teníamos que caminar un montón hasta poder salir y llegar a donde se tomaban los colectivos. Volvimos al hostel, nos reencontramos con los chicos, nos contamos las historias, las anécdotas que nos habían pasado tanto a nosotras como a ellos. Y bueno, nos fuimos para tomar nuestro vuelo a Porto Alegre. Como habíamos ganado el partido, el piloto del avión nos felicitó y puso el himno nacional en los parlantes del avión. Así que imagínense lo que era ese avión, todos cantando el himno. Era una cosa muy emocionante. Llegamos a Porto Alegre y estuvimos ahí disfrutando de la ciudad, yendo a los FanFest. Los FanFest estaban en distintos puntos de Brasil. En las distintas ciudades ponían pantallas gigantes y la gente se juntaba ahí. Y había también promotores regalando cosas, había juegos para que participes, para que ganes productos. Había muchas cosas para entretenerse y estaba muy bueno, se sentía mucho esa energía del mundial. Había gente de todo el mundo, todos con las camisetas, con las banderas de los distintos países. Estaba lleno de argentinos. Obviamente Porto Alegre está muy cerquita de Argentina y muchos fueron incluso hasta en auto. De hecho, ahí me encontré con una de mis mejores amigas, Jess, que a ella le habían regalado las entradas para ese partido. Así que nada, estuvimos disfrutando. En Porto Alegre era una cosa increíble como la gente festejaba todo el tiempo, estaba cantando, alentando. Estaba lleno de argentinos. Las calles estaban prácticamente todas cortadas. Porque todos estaban en las calles cantando, festejando, tomando, disfrutando. Era una cosa de loco, la verdad que las calles eran increíbles, era como una terrible street party, algo así como Distortion, que si no vieron mi video de Distortion se los dejo ahí arriba en las tarjetas para que puedan verlo. Y bueno, para ese partido, que fue contra Nigeria, con mi hermana nos disfrazamos completamente. Yo con esta peluca, ella también con peluca, nos pintamos la cara con la bandera, estábamos toda de Argentina. Y nos costó un montón llegar
hasta el venir a Río, porque todo el tiempo nos pedían para sacarnos fotos. Todos, fotógrafos profesionales, gente común, argentinos, chinos, todos nos pedían para que nos saquemos fotos. Creo que si me hubiesen dado €1 por cada foto que me saqué, me quedaba todo un mes vacacionando en Brasil. Pero bueno, llegamos al estadio, el estadio de nuevo estaba toda la energía, todos los argentinos cantando, alentando. Ganamos otra vez, obviamente, como vamos a ganar también este año. Le vamos a ganar a Nigeria de nuevo. Y la pasamos súper lindo, compramos de nuevo nuestras cocas para tener el vaso souvenir. Y algo para mí muy loco fue que aparecimos por todos lados. Telefe Noticias tuiteó nuestra foto cuando empezó el partido. Salimos en Clarín junto a las mujeres más lindas del mundial. No sé qué hacemos ahí, pero bueno. Y nos hicieron un montón de entrevistas y no sé, fue muy loco. Y todos esos recuerdos del mundial, la verdad que los tengo atesorados súper en el corazón porque fue uno de mis sueños cumplidos. Fue muy lindo la experiencia, lo que es vivir un mundial. Es una cosa inexplicable porque, bueno, para los que tienen pasión por el fútbol especialmente, se ve una energía toda unida, es como una unidad, Argentina está unida. Y este año lo voy a pasar acá en Escandinavia, así que si quieren que haga un video sobre cómo se festeja y cómo se vive un mundial en Escandinavia, díganme en los comentarios que si quieren lo hago. Bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me gustó mucho recordar todos estos momentos. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos, por favor, que ya vamos a llegar a los 500. ¡Vamos! Los viajes de Jennifer. Y pónganle me gusta también al video, no se olviden. Aguanta Argentina y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! No se olviden de visitar mi blog losviajesdejennifer.wordpress.com, en donde pueden encontrar mucha info sobre Working Holiday Visas, voluntariado, consejos y tips para sus viajes y mucho más. También pueden seguirme en Facebook, Los Viajes de Jennifer, y en Instagram, @itsjamie. Si les gustó el video, pongan me gusta y no se olviden de suscribirse a mi canal para más videos.